Y ustedes tenían que hacer las contractivas. Sí, sí, sí. ¿Los bancos? No, tenían era ganas de irse, pero... Yo me acuerdo de la tarea, sí me acuerdo. Bueno, igual las tienen que hacer porque eso es parte del taller, entonces. Voy acabando el taller. No ¿Cuál sé. es el taller? Porque es que todos estamos confundidos con el taller. Ustedes ya tienen un ejercicio... Esa es la sí, porque les dije que esto todavía no se los iba a enviar porque tal vez al leerlo se podían confundir. Pero entonces la segunda parte se las entrego, bueno, si quieren mañana para que lo vayan haciendo. La última... Hoy, mañana y el siguiente lunes y martes sí se acaba. Entonces toca apurarle. Yo mañana en la mañana yo creo que ya les envío el taller. Entonces, vimos política monetaria, ¿no? Vamos a ver política fiscal. Sí. Con tipo de cambio fijo. ¿Listo? Entonces, para que noten. Política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo. ¿Listo? Para acá el tipo de cambio fijo. Vamos solo en la monetaria. Tipo de cambio fijo. Ya sabemos que fijo es que el gobierno lo tiene que dejar en el mismo sitio siempre, porque le interesa. Y vimos política monetaria expansiva, la LM. Vimos que era ineficiente, porque básicamente cada vez que expandíamos, por mantener el tipo de cambio, la LM siempre se nos devolvía. Cuando ustedes hagan la contractiva, ¿qué va a pasar? Se va a ir para abajo, pero para mantener el tipo de cambio fijo se nos va a tener que devolver. Por esta cosa de que el gobierno cuando mete dólares saca pesos y cuando saca dólares tiene que meter pesos colombianos. Entonces, de forma indirecta altera la política monetaria. La lógica en la política fiscal es exactamente igual. Cuando el gobierno quiere mantener el tipo de cambio, va a alterar la política monetaria de forma indirecta. ¿Qué es lo que cambia? Que el gobierno al principio hace una política fiscal. Entonces vamos a tener dos movimientos, el de la política fiscal primero y la respuesta del gobierno para mantener la política cambiaria es alterar la política monetaria. Ese es el único nuevo que van a ver. Entonces, acá, también para que recuerden, cuando la movilidad de capitales es nula o es baja, nos centramos en la Y, nos centramos en la IS, porque hay poquita movilidad de capitales, entonces no nos interesa ver cuántos dólares transamos o demás. Pero cuando hablamos de movilidades tanto alta como perfecta, nos centramos en la I, en el tipo de interés, porque ahí sí nos interesa ver, por lo que más altera es el tema del tipo de interés. Entonces acá, vamos a suponer que el gobierno hace una política fiscal expansiva. Como quiera que la haga, que metió plata, que bajó tipo de impuestos, bueno, como quiera. ¿Qué va a provocar? Dos cosas, que aumente el PIB y que aumente el tipo de interés. ¿Cierto? Como es nula, ¿qué nos interesa? ¿La I o la Y? La Y. Entonces, aumenta la Y. Eso ya lo tenemos, ¿no? Eso lo obvio. Cuando aumenta la Y, aumenta el PIB, recuerden que aumenta el ingreso disponible. Es decir, los ingresos de los trabajadores y de los empresarios en general. Cuando aumenta el ingreso disponible, lo importante es que aumenta. ¿Qué aumenta? El consumo. Hay más plata, la gente consume más. Y consume más tanto de bienes nacionales como de bienes importados. Es decir, que aumenta las importaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, como aumentan las importaciones, empiezan a demandar dólares.
Ya sabemos cómo es eso, ¿no? La gente va comprando más cosas importadas por internet, en las tiendas, lo que sea, y los empresarios, como necesitan importar más para suplir esa demanda, tienen que demandarle dólares. ¿A quién le piden los dólares? A los bancos. O sea, van y le dicen, oiga, necesito que me dé 100 millones de dólares, lo que parece mucho, 10.000 dólares para una importación, bueno, lo que sea, y el banco se los tiene que dar. Entonces, ¿eso qué va a provocar acá? Que aumente la demanda de dólares. ¿Sí o no? Es decir, en general la economía está pidiéndole dólares al mercado. Entonces, al aumentar la demanda de dólares, obviamente tiene que aumentar la cantidad. Pero ¿qué pasa con el tipo de cambio? Sube. Recordemos que el tipo de cambio es el precio de tener dólares. Como hay mucha demanda de dólares, como hay mucha gente pidiendo dólares, hay escasez de dólares. Porque muchos quieren, pero pues el mercado no está abasteciendo todos los dólares. Entonces, ¿qué pasa con el precio del dólar? Sube. Si sube el precio del dólar, ¿qué va a hacer el gobierno cuando el tipo de cambio es fijo? ¿Cuál es su objetivo central? Poner dólares en el mercado. ¿Para qué? Para devolver este tipo de cambio, ¿no? O sea, si el tipo de cambio acaba el día de 3.000 pesos y se me sube a 3.400, el gobierno dice no, el dólar tiene que mantenerse en 3.000 pesos. Es decir, la idea es devolver esto a su punto inicial. ¿Cómo lo hace? Metiendo dólares a la economía. ¿De dónde sacan los dólares? De las reservas. Entonces, disminuyen las reservas internacionales. Es decir, coge la platica, coge los dólares que están afuera, en las reservas internacionales, y se los trae para Colombia. ¿Y a quién se los da? ¿A los bancos? Comerciales. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo le doy los dólares a los bancos comerciales, y los bancos comerciales, ¿qué me dan a cambio? Pesos. Entonces, yo les doy cierta cantidad de dólares, y cuando ellos me dan pesos colombianos, ¿qué está pasando con los pesos? Hay menos pesos, es decir, es una política monetaria que contractiva. Es decir, yo metí millones de dólares para mantener el tipo de cambio y los bancos me tuvieron que dar millones de pesos. Ese fue el ejemplo que yo les puse del gobierno Santos, ¿no? Cuando ellos empezaron, bueno, eso fue el contrario, ¿no? Empezaron a comprar 20 millones de dólares al día. Pero ustedes hacían cuentas, eso eran como 60.000 millones diarios que iban entrando al mercado. ¿Cuál es la consecuencia? Que el PIB se devuelve, pero ¿qué pasa con el tipo de interés? Entonces, volvemos comparando un poco con la clase pasada. La política monetaria sigue siendo ineficiente como política económica. ¿Por qué? Porque aunque aumentó el PIB en el corto plazo, igual el PIB se devuelve por la política monetaria, pero aparte de todo, el tipo de interés sube. O sea, súper nocivo. Porque eso hace que se desaliente la inversión, ¿no? ¿Se acuerdan que los inversionistas cuando sube el tipo de interés, pues solamente disminuyen la inversión? En la baja, ¿cómo es la cosa? Exactamente igual. Si yo hago política fiscal expansiva, ¿qué va a pasar con el tipo con el PIB? ¿Y el tipo de interés? Pasa exactamente lo mismo. Aumenta el PIB, aumenta la renta disponible, por tanto aumenta el consumo. Cuando aumenta el consumo, aumentan los bienes importados, bueno, bienes y servicios importados, ¿no? Cuando aumenta la importación, la gente empieza a demandar más dólares. Como demanda más dólares, sube el tipo de cambio. Ahora ponme que cada vez que llega alguien, todos se pueden mirar. Es como la atención de los niños
De los niños chiquitos, mi mamá saca, ¿cómo se llama esto? Títeres. Sube el tipo de cambio. Ojo, el objetivo del gobierno, mantener siempre el tipo de cambio. Por eso es que se pone a molestar con la reserva. Como aumentó la demanda y sube el precio de los dólares y el gobierno los tiene que bajar, aumentamos la oferta de dólares. Pasamos de acá a acá. Esa es la forma del gobierno de controlar el tipo de cambio. ¿Eso que implica? Disminuir las reservas internacionales. Obviamente saqué los dólares de allá y los mando para acá. Como yo no los puedo meter así de chéveres, yo se los doy a los bancos a cambio me dan pesos. Cuando me dan pesos, yo estoy haciendo de forma indirecta una política monetaria contractiva porque estoy sacando dinero de la economía. ¿Y qué pasa? Bueno, en esta no. En esta no. ¿Qué pasa con la política monetaria? Se vuelve contractiva. Fíjense acá en una cosa. ¿Hasta dónde se devuelve el PIB? Hasta la mitad. Y la tasa de interés queda más o menos igual. Pero fíjense a dónde quedó el PIB. ¿No se devolvió? Completamente. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué intuyen que no? Porque en esta sí se devuelve completamente, ¿no? Ojo, ¿qué diferencia estas dos? Que la nula no interviene el Estado. No, técnicamente nada más se está interviniendo. ¿Qué diferencia hay entre la nula y la baja? La balanza de pagos, ¿cómo es? ¿Qué diferencia tiene la balanza de pagos? Acá es totalmente vertical, ¿no? No se mueve, porque no hay un solo movimiento capital. Pero, poquito. O sea, exacto, ¿qué es lo que intuyen más o menos de eso? Que apenas abre el comercio internacional, la cosa va cambiando. Es decir, el efecto de la política fiscal, en este caso, se va atenuando. ¿Por qué? Porque ya empiezo a comercializar con otros países. Dentro de la política fiscal. El resto de los movimientos son exactamente igual, o sea, que se desplacen por un lado por otro. ¿Sí está clara esa parte? ¿Más o menos? ¿No está clara? ¿Qué parte no así que seguimos? Desde la mano pasada. Buenas noches. No, buenas noches. Ahí viene el cuaderno rápidamente. Y me dicen cómo les sale. Y miramos en qué están fallando. En esta política fiscal, pero contractiva. Acá con esto. O sea, con esta gráfica, con la nula. No, acá hicimos la política fiscal expansiva. Ahora háganme la política fiscal contractiva. Miramos en qué están fallando. Es sobre la movilidad nula, pero estas azules son expansivas. Sobre esas no van a ser las contractivas. Esa vaina les va a quedar un desorden tenaz. Es sobre las rojas. Vuelven a hacer una gráfica con las rojas y hacen la contractiva. Y ya. Por si acaso. Y ahí sí vuelven y miran qué pasa con la LM. Porque ¿qué están haciendo? Hacen esta gráfica y me mandan las dos gráficas para atrás. Y el mercado cambiario se lo están pasando por la galleta. Por eso es que no saben después cómo va la LM, porque no han hecho el mercado cambiario. Vayan, no sean perezosos, hagan dos gráficas y van paso por paso. Y ese, ¿qué pasa? Pasa esto. Ah, bueno, mercado cambiario, ¿qué pasa? Pasa esto. Ah, bueno, entonces devolvámonos a la LM y miramos ahí sí la consecuencia. Si ustedes no lo hacen de forma ordenada, grave, o sea, vayan uno por uno y hagan las flechitas, díganme qué pasa con el consumo y demás, porque lo que yo más les voy a calificar es que me expliquen qué pasa con el mercado, no que me hagan las gráficas, se las puedo hasta imprimir yo y se las doy. Y entonces que entiendan por qué está pasando. No, claro, porque hombre, esto, si ustedes van a ser alcaldes, eso se los hace cualquier economista, espero yo. Pero si ustedes no entienden qué es lo que está pasando, los van a tumbar. Y de forma fea. Yo les dije, con la desregulación, y eso ya llegó, no sé si ustedes ya se leyeron el documento de
de ese proyecto que pasó el gobierno para darle más recursos a las regiones. Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, la descentralización. En serio, la cantidad de dinero y en nuevas funciones de las gobernaciones y alcaldías es brutal. Son como un mini estado. Y si ustedes no saben qué hacen esos mini estados, primero no encuentran trabajo y segundo, en serio los pueden, cualquier economista los puede tumbar. Si disminuye el PIB, ¿qué más pasa? No, dejamos ahí qué pasa. Pero cuando disminuye el PIB, ¿qué pasa? La renta disponible. Entonces, si disminuyen las importaciones, ¿qué pasa con el dólar? Eso es demanda. Menos. Porque si no hay importaciones, Claro, si no hay importaciones, nadie pide dólar. Pero la que disminuye la demanda de dólar. Vamos a hacer la contractiva de la nula. Contractiva y la La- activa de la nula. De hecho, este es un stand-by que estamos haciendo ahí, ¿no? profe con calma, sí. Contractiva. Entonces lo que les digo, si ustedes no lo hacen paso por paso, nunca lo van a hacer. Porque no están siguiendo la lógica del mercado. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos? Contractiva. Esta fue la expansiva. Política fiscal expansiva. Tipo de cambio fijo. Fijo, por Dios. Fijo. Tenemos que mantener el tipo de cambio fijo. O sea, el mismo título les está diciendo qué toca hacer. Balanza de pagos cero, normal. Movilidad nula. Es decir, no tenemos comercio básicamente con nadie. ¿Qué es lo que dijimos? Política fiscal. Política fiscal es la IS. Ya está. No, era contractiva. Ya empezamos mal. Contractiva. Ya. Ahora les voy a poner numeritos para que. Y eso. IS2. ¿Listo? Primer error que ustedes están haciendo. Ponen esto, miran este y dicen, bueno, pero la LM también se movió y mueve la LM. Y no saben por qué. Y van después y miran el mercado de dólar y tampoco saben esa vaina para ver qué cosa. Entonces, hay dos consecuencias de la política fiscal contractiva. Una es que el tipo de interés cae y la otra es que el PIB baja. Normal. Eso ya se sabe desde hace rato. Yo les dije desde la semana pasada, movilidad de capitales nula y baja, nos fijamos en qué? En la Y. Ya está. O sea, cogemos la Y y la analizamos. Cuando vamos a estudiar la movilidad alta y perfecta, nos quedamos con el tipo de interés. Ya está. Tómenlo de esa manera, es muy sencillo. Listo. ¿Qué pasa con la Y? Que la Y cae. ¿Listo? Sí, del PIB. El PIB cae. Como cae el PIB, ¿qué cae? No, el tipo de interés. El tipo de interés, olviden. O sea, solo nos quedamos con él. Cae la renta disponible, los ingresos de los hogares y por tanto cae el consumo. ¿Sí o no? Eso, o sea, ese paso a paso se lo tienen que saber. Si no, anoten logrando alguna cosa. Como baja el consumo, bajan las importaciones. Esa es la clave, las importaciones. O sea, toda esta consecuencia es para que las importaciones
caiga. Acá yo no hago nada más. Me voy para esta gráfica. Ese es el mercado del dólar. O mercado cambiario. ¿Listo? Oferta y demanda. Ustedes ya vieron economía política, ¿no? Bueno, política. Bueno, ya vieron micro y macro. Esto es lo más básico de toda la economía. La lógica que ustedes manejan en el mercado casi nunca falla. Oferta y demanda. Si hay mucha oferta, los precios bajan. Si hay mucha demanda, los precios suben. Si hay poca oferta, los precios suben. Y si hay poca demanda, los precios Bajan. Si no se lo quieren aprender, pues hagan la gráfica. Porque la gráfica en sí no es un objetivo, eso es un instrumento para... Porque si yo se los pregunto solo hablando, no van a saber cómo es exacto. Entonces, allá cae el PIB, cae la renta disponible, cae el consumo, caen las importaciones. Como caen las importaciones, ¿qué pasa con el dólar? Cae la demanda de dólar. ¿Por qué cae la demanda de dólar? Pues porque ya no se necesita dólar. Es decir, los empresarios ya no están pidiendo dólares porque no tienen que importar nada, porque no tienen a quién venderse, básicamente. Cae la demanda de dólar. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Va. Y la cantidad de dólar, pues obviamente también va. Nos volvemos al título del ejercicio. Política fiscal contractiva con tipo de cambio fijo. Como el tipo de cambio es fijo, esta vaina no se puede mover. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Volver a ponerlo acá, como sea. Como sea. Entonces, ¿cuál es la herramienta del gobierno para devolver el tipo de cambio? Se llama reservas internacionales, que es donde tiene guardados sus dólares. El gobierno puede hacer dos cosas con las reservas: o meterle dólares o sacarle dólares a la reserva, precisamente para hacer estos movimientos. Entonces, yo quiero devolver el tipo de cambio. El gobierno puede interferir en la oferta de dólares, porque la demanda es imposible. ¿Qué hace con los dólares? O sea, ¿qué hace con la oferta de dólares? O sea, gráficamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Expandir o contraer? Y contraer. Vamos, contraer. Mira dónde tiene que quedar. O sea, toca devolver el tipo de cambio donde estaba. Entonces, ¿dónde tiene que estar? Acá. ¿Qué pasa con la oferta de dólar? Tiene que disminuir. Entonces el gobierno ya sabe, oiga, yo tengo que disminuir la oferta de dólar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener mi tipo de cambio fijo. ¿Listo? Ahora, mecánicamente, ¿cómo lo hace? Tienen que sacar dólares, ¿no? Porque tienen que disminuir la oferta de dólar. ¿Qué es disminuir la oferta de dólar? Quitar los dólares en circulación, porque esos son los dólares que están ahí en el mercado. Yo, gobierno, ¿cómo quito los dólares de circulación? A través de los bancos. ¿Qué le digo al banco? Oiga, me tiene que dar lo que unos 50 millones de dólares. En pesos. ¿Y qué hacen los bancos? Vean, los 50 millones los sacan del mercado, pero a cambio, ¿qué reciben? Pesos. Entonces, si el dólar vale 3.000 pesos, ¿cuántos pesos reciben? 3.000. 150.000 millones de pesos. Cuando los bancos reciben 150.000 millones de pesos, eso se vuelve política monetaria. ¿Por qué? Porque la tienen los bancos. O sea, el gobierno no está haciendo ni política fiscal ni nada, porque el gobierno ni le está metiendo plata a la economía, bueno, se la está metiendo, pero a través de la monetaria, ni está tocando los intereses, ni las transferencias monetarias, ni el gasto público, nada. Esto es un efecto indirecto. O sea, eso no es algo que busca el gobierno, es algo indirecto. Le da 150.000 millones a los bancos. Los bancos pueden hacer lo que quieran con la plata, pero ¿qué es lo obvio que van a hacer los bancos? Créditos baratos. Entonces, eso se llama política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque básicamente metió 150.000 millones de pesos a la economía. ¿Qué pasa con el PIB? Se devuelve. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Sigue bajando. Y ahí muere el ejercicio. Te repito, tiene que ir paso por paso.
Hay gráficas que me están mostrando que son como 8 líneas negras. Y ni siquiera sé si es una LM, si es una IS, si subieron, si bajaron. Y por ejemplo, si llegamos a mover la balanza de pagos, se pueden confundir. Entonces, dos recomendaciones. Usen colorcitos si pueden. Yo solo tengo dos, pero bueno. Y la otra, no les dé pereza hacer dos gráficas. Esa gráfica de dólares la tienen que hacer para todos los ejercicios. Vuelvan y la hagan. O sea, no se les va a gastar la tinta ni la. Bueno, si se les va a gastar, pero el precio marginal de eso es bastante bajo. Hagan paso por paso. No, pero eso sí. Paso. Hasta ahí. Me devuelvo todo el ejercicio. ¿Qué parte no han entendido? Y volvemos a hacerlo. Yo he entendido que cuando dice que inyecta, compra dólares. Sí, o sea, el objetivo del gobierno es sacar dólares. ¿Sí? Entonces el gobierno dice, oiga, yo tengo que sacar 50 millones de dólares. Entonces el ministro de Hacienda dice, bueno, la única forma de sacar tantos dólares de la economía es que me lo den los bancos. La cosa es que los bancos no me los dan a dar porque sí. Yo tengo que llamar y comprarle los dólares. Eso sí, los bancos me los tienen es que vender. Ellos no si quieren vender, me los tienen que vender. Ahí, esa es la clave porque se mueve la LM, la LM2. Porque cuando yo al gobierno, al banco, perdón, les digo, oiga, denme 50 millones de dólares, los bancos me los tasan al tipo de cambio del día. ¿Qué piensan como banco, como empresario? ¿Qué piensan como banco? Entonces, no, realmente en ambos se piensa como banco comercial. Porque es que acá el banco les está diciendo, listo gobierno, tome 50 millones de dólares, pero me está entrando 150 mil millones a mis reservas como banco comercial. ¿Cuándo piensa el banco como banco? Cuando coge esos 150 mil millones de pesos y se los bota en créditos a los empresarios. Ahí sí, eso se vuelve una política monetaria expansiva. Por eso se mueve la idea. O sea, ¿qué empresarios pueden perder? Los que importan. O sea pero que los demás. en una transacción de compra de dólares debido a este intento de mantener la tasa de cambio fija, un banco puede ganar muchísimo dinero, ¿cierto? Y ganaba. Claro, porque bota 150 mil millones de liquidez en créditos. Un montón de plata para los bancos. Todos los intereses que gana el banco. Así le interesa, porque vea que el tipo de que les va En ese sentido es cuando es duro, ¿sí? Pero Sí. Pero si ustedes se dan cuenta, la lógica de todos los ejercicios es exactamente la misma. Porque una O pregunta. sea, el paso a paso es exactamente igual, solo que las consecuencias son diferentes. Su merced, ¿cómo hizo para saber que esta línea azul era acá y no acá o acá? Ah, porque se corta con la balanza de pagos. Entonces tengo que cortarla para que quede el PIB igualado, ¿verdad? No, que corte con la balanza, porque si te das cuenta acá, el PIB no volvió a quedar igualado. Pero si va a ser una también se corte aquí también con la balanza de pagos. No, Si pero va a se ser- tienen que cortar las tres líneas. Ah, es por esa razón, tienen que cortarse las tres líneas. Ahora, eso es una buena pregunta. Sí, ¿hasta dónde se tiene que expandir o contraer? Hasta que se corten al final del ejercicio las tres líneas. ¿Cuáles son las tres líneas? La IS, la LM Y la balanza de pagos. Pero ojo, la LM2 con la IS2, ¿no? Pues porque si no acá se corta la. No, son las finales que se cortan. Esa es muy buena pregunta. O sea, gráficamente se pueden guiar por eso. Se desplazó la oferta. Ah, volvimos al tipo de cambio. Sí, volvió a ser Cumplimos el objetivo. O sea, realmente el chiste de todo es que esto vuelva, solo que la LM es una consecuencia. Pero el chiste de la política es que el tipo de cambio vuelva a subir. Si hay tres líneas de interés en este ejercicio acá, porque no hay tres líneas de LM. ¿Tres líneas de qué? De LM. Porque es que la segunda línea acá de interés es por la política fiscal. La fija. Esta de acá, la segunda. Ah, no, perdón, la segunda. Esta azul. Esta azul se corta con la LM primera, ¿no? Sí. Ese es un nuevo tipo de interés. Y ya hasta el final del ejercicio se vuelven a cortar la IS2 con la LM2 y la balanza de pago. Pero, porque digamos, todo movimiento de la IS puede alterar el tipo de interés porque igual siempre cortan la LM, independientemente de que la LM se mueva o no se mueva. ¿Sí, más o menos?
punto de corte entre las tres líneas debe ser aplicado para todas, para la nula, para la baja, la alta. Insisto, la lógica de todos los ejercicios es exactamente la misma. En todos los ejercicios toca mover la política, sea monetaria o fiscal, ver dónde queda la Y o la I, determinar si nos quedamos con el efecto en la Y o la I, dependiendo de la movilidad de capitales, ver qué pasa con el dólar, mirar qué hace el gobierno con el dólar y devolvernos a ver qué pasó en el mercado. Pero es que tienen que hacerlo como un paso a paso. Si ustedes se saltan algún paso, no van a entender los otros. ¿Ya? Interpreta el silencio. Esa política ya no se maneja. Toca ver la política que se maneja actualmente, que es la flexible, que ahí es donde se mueve la balanza de pagos. Pero igual el taller y el examen vamos con esta, ¿no? Lo más probable es que sea con lo flexible, porque no hay que ser la más real. Entonces, ¿por qué vamos viendo esto? O sea, cuando, por ejemplo, si mañana el ministro Bonilla le da por intervenir el dólar, ya nos metemos en este punto. Nos metemos en este Cuando punto. nos aprendimos la respuesta, se nos cambia la pregunta. Eso es un ejercicio que hago. Pues igual ahí está, como les envío los videos, les envío un montón de ejercicios para que practiquen. Eso ya por cuenta de ustedes. No me la vas a Igual nos queda la clase de mañana y de lunes. O sea, Juan. Gracias, Juan, ese poquito. Gracias. No, yo con ustedes soy muy flexible. Ahí están como 3 videos y yo les voy a enviar otros videos ya. Hay un exceso de videos ahí. ¿Cuál? ¿Listo? Apágame, cuidado. Esta es la movilidad alta. Ojo porque acá ya no nos fijamos en la Y, nos vamos a fijar en la I. ¿La expansión? No sabes cuánto duran sin el celular. Esa va a ser ya la alta, ¿cierto? Y perfecta. La alta y la perfecta, la lógica es la misma, ¿no? Pero observamos eso. Entonces, nos volvemos al título. Política fiscal. Voy a hacerla expansiva para que ustedes hagan contractiva. ¿Cómo es una política fiscal expansiva? Para acá. Y ese, 2. ¿Que cómo le hizo el gobierno? Como quiera, que metió plata, que bajó los impuestos, como quiera. ¿Cuál es la consecuencia? Sube el tipo de interés y aumenta el PIB. Entonces, a la primera medida, No sería la que dice que van a hacer bajo, no la elegimos. no, es donde corta la ILM con la IS. La balanza es hasta el final que se va a organizar. Con la balanza hasta el momento está tranquilo. Sube el tipo de interés, sube el PIB. ¿Con qué efecto nos quedamos? El interés. Con el alza en el tipo. ¿Listo? Sube el tipo
tipo de interés, ¿qué sucede en la economía? La renta baja. O sea, Aumenta el consumo. Tiene que ser evidente, pero aumenta La renta disminuye el consumo. Me parece que disminuye el consumo. Baja el consumo, $100. cuenta de capitales. El tipo de interés nos va a modificar en la cuenta de capitales. La semana pasada vimos eso. La balanza de pagos es igual a la cuenta corriente, es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capitales. Cuenta corriente, exportaciones menos importaciones. Cuenta de capitales, entrada de capitales menos salida de capitales. ¿Qué son capitales? Dólares. Entonces, sube el tipo de interés. Cuando sube el tipo de interés, entran dólares a la economía. ¿Por qué? Porque somos más atractivos a la especulación, básicamente. Vienen más inversionistas porque un tipo de interés, ¿sabes? Como cuando ustedes ponen su plata en un CDT, porque el tipo de interés es alto. ¿Qué hacen los portafolios internacionales? Meten sus dólares porque el tipo de interés es alto. Entonces, si sube el tipo de interés, va a subir la entrada de capitales. O sea, vienen muchos dólares, los llenamos de dólares. ¿Cuál de estas variables se modifica? La oferta. ¿Qué pasa con la oferta? Aumenta. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque todos los dólares llegaron al país. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Baja el tipo de cambio. ¿Sí o no? El gobierno que dice, no puede dejar que baje el tipo de cambio. Invierte. Lo recoge. Ojo, siempre es la misma lógica. Toca devolverlo. ¿Cómo lo devuelvo? Si me entraron 100 millones de dólares, pues saco 100 millones de dólares. Entonces el gobierno devuelve esto. O sea, esto hizo así, se vuelve. Entonces se vuelve eso. O sea, los portafolios me metieron 100 millones, yo gobierno les quito 100 millones. ¿Cómo lo hago? Comprando. ¿A quién le quito los 100 millones? A los bancos. Los bancos me dan 100 millones. ¿Y yo a cambio qué les doy? Pesos. Entonces la LM se expande. Muy bien. ¿Hasta dónde se expande? Donde se cruzan estas dos. Ahí sí con la balanza de pago. Sí, donde corten las dos con la balanza de pagos. ¿Cuál es la consecuencia? Fíjense que el PIB aumenta un poquitico. ¿Sí? Y el tipo de interés queda como en la mitad. Eso depende de que ustedes tengan mejor o mayor valor. Esta política fiscal con tipo de cambio fijo sí es efectiva. Porque fíjense que no solo aumentó un poquito el PIB, o sea, no solo lo aumentó una vez, sino lo aumentó dos veces. La segunda, ¿por qué? Porque como quiso mantener el tipo de cambio fijo, indirectamente metió más plata. Miremos esta de una vez. Lo mismo, hago política fiscal expansiva, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tipo de interés? El tipo de interés sube. Acá se ve de forma más clara. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de interés nacional es superior al tipo de interés de afuera. Por tanto, los dólares nos van a entrar al país. O sea, si un portafolio de inversiones ve que en Colombia el tipo de interés es alto, va a sacar el dinero de Venezuela, de Brasil, de Ecuador y lo va a meter a Colombia, porque básicamente tenemos rendimientos financieros altos. Ahora, si el tipo de interés baja, ¿qué va a pasar con el dólar? Se lo llevan para otro país con mejores tipos de interés. Esa es la lógica que yo manejo. Sube el tipo de interés, la oferta de dólar se expande porque empiezan a meter un montón de dólares al país. ¿Qué hace el gobierno? Todos los dólares que me entran, los compro. ¿A quién se los compro? A los bancos. ¿Y a cambio qué les doy? Pesos.
¿Qué va a pasar con el PIB? Se expande y el tipo de interés vuelve a su equilibrio. Esta es la mayor eficiencia de política fiscal con tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno metió plata en política fiscal, aumentó el PIB y de forma indirecta se le aumentó también la política monetaria y volvió a expandirse el PIB. Y lo otro también es que el interés queda estable, ¿no? Bueno, y el interés no se le altera. Muy bien, porque si no, no se nos sube ni se nos baja mucho la inflación. ¿Listo? Ya les paso los videos. Me van a hacer ahorita, antes de las 10, todas las contractivas. Porque si esa vaina no queda clara, en serio a mí me afana la flexible. Porque esa vaina toca como con 4 colores, se mueve la balanza, se mueven se mueve todo. Sí. No literalmente, sí, entonces, pónganse a hacer las contractivas y ya les envío los videos. O sea, hagan las contractivas de las 3 que faltan. Paso por paso. Hagan uno de mercado. ¿Yo por qué no hago 4 gráficas de mercado de dólar? Pues porque simplemente borro y la hago. Y ustedes no lo van a hacer. Por cada un ejercicio háganme su propia gráfica de dólar. Porque si no entienden cómo funciona el dólar,